Bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Es un gusto que puedas acompañarnos. A través de esto queremos darte principios bíblicos para tu crecimiento como un líder cristiano. Muy bien, esta semana es una semana difícil para nosotros porque vemos a nivel de noticias, informes del gobierno, el contagio está subiendo, estoy hablando del COVID, entonces nosotros asumimos una cuarentena voluntaria desde esta semana, estamos limitándonos todo a través de las redes sociales. Así es que todos los eventos de la iglesia que fueron presencial, que se fueron instaurando a través de forma presencial, lo estamos pasando a forma virtual. Muy bien, hoy tengo una palabra para tu vida, para compartir. Estamos en el tema general del llamado y el título para hoy es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Así que vamos a ver el testimonio de esta mujer samaritana aquí en San Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4. Si me acompañas con tu Biblia. Muy bien. San Juan capítulo 4. Desde el versículo 4 vamos a leer suficientemente para poder entender. Y bueno, del versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes de dónde sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Bueno, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Gloria al nombre
del Señor. Si has visto los otros programas, algo que realmente quitamos como un principio en todo llamado, en todo encuentro personal que cada uno de los personajes que hemos hablado, es que tuvieron ese encuentro con Jesús que le cambió las vidas. Ahora, no es necesario que tú viajes al pasado y te vayas en una máquina para encontrarte con Jesús. Hoy Jesús está aquí y tú puedes tener ese encuentro como lo tuvo la mujer samaritana. Así es que sería bueno que dispongas tu corazón y a lo que el Señor quiere hablarte ahora, porque tal vez ahí donde estás, el Señor quiere tener ese encuentro como lo tuvo con esta mujer. Es interesante que Jesús dice que estaba en Judea y tenía que pasar por Galilea. Le era necesario, pero no era lo normal que se tenía que hacer. Ellos normalmente eludían pasar por esta ciudad cuando iban al templo a adorar. La legalidad que tenían los judíos era tanto que de ida a Jerusalén ellos no pasaban por este lugar. Sí, de venida, entonces ya para hacerlo el camino corto. De donde estaba Jesús a Jerusalén, por este camino era de 3 días. Si lo hacían en forma religiosa, bordeando el Jordán y entrando por otro lugar, lo hacían en 6 días. O sea, su legalidad le hacía que ellos realmente pierdan en días, pero eso ellos lo hacían como gran cosa, porque así ellos eran piadosos y no se contaminaban con esta gente que fueron mezclados y eran considerados gentiles para los judíos, ¿verdad? Y entonces no se contaminaba. A la vuelta, como nadie le controlaba, ellos ya podían pasar. Es como lo que hoy pasa con el tema del lavado de manos, ¿verdad? Si no hay alguien que controla, ahí entonces se lavan, ¿verdad? Pero cuando no hay, la gente avanza. Así también en la vida espiritual, a veces necesitamos un poco un mover. Pero esto no lo hacían por una salud espiritual, lo hacían por religiosidad. Sin embargo, Jesús dijo, me es necesario irme a ese lugar. ¿Saben qué? Estaba prácticamente empezando el ministerio de Jesús. Antes de esta situación, todavía no habían sucedido la mayoría de los milagros de Jesús, de las prédicas, de los eventos grandes, de lo que es propiamente el ministerio de Jesús. Aquí Jesús, inclusive creo que es la primera vez que Jesús, como hemos leído, afirma yo soy el Cristo. Así es que estaba dando un precedente a una gentil. Qué tremendo es. Así es que cuando te encontrás por ahí alguien que sea muy legalista, tal vez un judío mesiánico, que ustedes los gentiles, y sí somos nosotros, mirá el privilegio que el Señor habla y para hoy día, claro que sí, realmente este es el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo de recibir la palabra del Señor, ser fortalecido, hacer la obra del Señor, lo que Él nos mandó, la gran comisión. Maravillosamente. Muy bien. Es interesante ver que Jesús vio necesario ir a ese lugar. Dice que la hora sexta serían como el mediodía y Jesús se quedó ahí.
todo, no hay casualidad en el Señor, en Dios. Dios sabe cada cosa, maneja los tiempos maravillosamente. Así es que no había casualidad. Él lo hizo con un fin, con un propósito. Se quedó solo, los discípulos dice que fueron a comprar alimento, ¿verdad? Entonces lo dijeron ahí. Para los discípulos eso era normal, vamos a decir, porque él era el maestro, el raboni, el cuidado. Entonces que no entre ahí con los paganos, ahí con los gentiles, que no entre a esa ciudad. Entonces quédate nomás aquí. Pero Jesús accedió a eso por llevar la palabra a esta mujer. Ahora, esta mujer tenía un llamado. Esta mujer tenía un propósito. El propósito del Señor era más que esta mujer, era todo ese pueblo. Porque increíblemente, y si tú lees después, vas a ver que esa mujer fue a hablar del Cristo, fue a hablar diciéndole, yo lo encontré, me dijo todo sobre mi vida, si este no es, ¿quién será entonces? Y el pueblo dice que fue a escucharle y luego termina diciendo este pasaje que Jesús y sus discípulos se quedaron en aquel lugar varios días predicando el Evangelio, predicando la palabra que el Señor había puesto en el corazón de Jesús, para lo cual su Padre le envió a la tierra, y es establecer el reino de los cielos. Es un reino espiritual. ¿Saben qué? Los judíos estaban muy esperanzados en un Mesías militar, por así decirlo, ¿verdad? Un Mesías que con fuerza destruya al imperio romano que estaba gobernando en aquel entonces y establezca el reino de David donde debe ser. Ellos miraban de esa forma el cumplimiento profético. Ellos sabían todo. Es increíble, ellos sabían dónde tenía que nacer Jesús, cómo iniciar su ministerio. No sé, maravilloso. Aún cómo fue torturado Jesús, está profetizado en la Biblia. Todo estaba ahí, pero no, ellos seguían mirando a través de su legalidad y de las cosas que ellos querían. Pero a veces yo digo que el ser humano tiene que caer tan bajo como esta mujer, una mujer pecadora, como muchos de nosotros, y tocar fondo y desprenderse de todo ropaje y decir, no tengo más nada que perder, voy a probar esto que me encuentro, a este que me habla de aguas vivas, de vida, de una segunda oportunidad. Así fue. Esta mujer, como Jesús le dice ahí, 5 maridos tenido y el que tiene no es tu marido. Era una mujer evidentemente de una vida promiscua, adúltera, porque evidentemente en algún momento se casó, pero vivía realmente con hombre y hombre. Y hoy día no es tan diferente, ¿verdad? Vemos así personas, tanto hombres como mujeres, de una experiencia y en otra, y realmente aquel divorciado y que quiere rehacer su vida, entre comillas. ¿Por qué digo rehacer su vida, entre comillas? Cuando el Señor no está en control de nuestras vidas, cometemos mucho. O sea, ¿qué le podemos señalar a esta mujer? Nada, porque realmente es lo que ocurre cuando estamos sin Cristo. Y Él no tiene el control de nuestras vidas. Nosotros parece como que damos manotazos y manotazos en la vida y cometemos errores tras errores. Yo he visto muchos matrimonios y parejas que hemos ministrado con mi esposa una y otra vez
cometiendo errores y parecería que, bueno, ya te pasó, tendrías que aprender. Pero vuelve a otro y vuelve a cometer esos errores y vuelve a fracasar y sigue y sigue. Y entre medio de esas malas experiencias matrimoniales o de parejas, hay consecuencias, los hijos, ¿verdad? Y los hijos sufren cuando no está el papá, cuando no está la mamá, cuando es un matrimonio disociado. Hay gente que está perjudicada realmente. Así es que realmente tenemos que entregar nuestras vidas al Señor. Es el único que puede dirigir nuestras vidas. Yo siempre suelo contar un testimonio de mi hijo, de mi segundo hijo, de cuando quería aprender la bicicleta, andar en la bicicleta. Yo le hice un desafío. Él andaba en su triciclo, y yo le desafié, y su triciclo ya le quedaba pequeño y él con los pies al suelo empujaba el triciclo porque le era pequeño, ya necesitaba algo más grande, pero no aprendía a andar en la bicicleta del hermano. Entonces le dije, si aprendes a andar en la bicicleta de tu hermano, mi desafío es que te compro para tu propia bicicleta. Y él aceptó decididamente, como lo es cada uno de mis hijos. Cuando toman un desafío, ellos lo hacen hasta terminar. Y yo comencé a empujarle la bicicleta por enfrente de la casa. Enfrente de mi casa pasa una línea de ómnibus. Y en un momento me cansé de andar, vos sabés, el papá pone una mano en el manubrio, otro en el asiento y empuja al hijo, y el otro ahí tratando de pedalear, y vos ahí de repente que soltás la mano del manubrio y le llevas del asiento para que se equilibre un poco y cosas así habilidades de papá, ¿verdad? Para que aprenda. Entonces, como yo soy muy inteligente, quise acelerar el proceso. Entonces miré la situación, cómo andaba, y era mucho esfuerzo. Voy a hacerlo más rápido para que aprenda. Y lo agarré con fuerza del asiento y di unos pasos enérgicos con fuerza y lo empujé como si fuera un proyectil. Y salió disparado con la bicicleta. Tan fuerte que le costó equilibrarse el manubrio y llegó un momento que el manubrio se le torció y ahí se fue para el suelo. No solamente cayó en la vereda, sino llegó hasta el empedrado de la calle, ¿verdad? Y bueno, cayó y yo dije, ¡puf! Acá se reventó la cara. Gracias a Dios no pasó eso. Pero para un chico caerse allí, además que estaba entrando todavía ciertamente lejos, pero visto su reacción de él en el suelo, mirando hacia arriba y viendo el ómnibus que venía a lo lejos, entonces me desesperé, corrí como papá desesperado, qué macanada lo que hiciste, Juan Medina, y me fui a levantarle. Le sacudí, le puse ahí, le puse su bicicleta, estaba todo perfecto, no había consecuencias aparentes de la situación, pero tenía que lidiar ahora con lo emocional, con el trauma que podría haber caído ahí. Entonces le dije, a ver, hijo mío, vos sos hombre, fuerte, como normalmente decimos, esto no es nada, vas a seguir andando y vas a aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? ¿Y saben qué me sorprendió? Que le dijo, sí, papá, pero con una condición, me dice. Y me quedé sorprendido, ¿verdad? ¿Cuál es esa condición, mi hijo? No me sueltes la bicicleta. Amén. Así es. Ojalá que podamos darle esa condición a Dios y sujetarnos a esa condición, porque muchas veces somos nosotros los que soltamos la bicicleta y nos estrellamos. La bicicleta es la vida, y cuando nos desprendemos de Dios no sabemos manejar
no sabemos manejar nuestras vidas. Seamos humildes y reconozcamos que es difícil. Yo hace años que llevo mi vida con Cristo y voy aprendiendo, no aprendí todo. Hay veces que me doy cuenta que ciertas áreas no las rendía al Señor y me salió mal. Lo mismo le pasó a esta mujer. Esta mujer que estaba en ese lugar a esa hora por las consecuencias de su vida. Dice que lo normal era que las mujeres vayan a buscar agua al pozo. Pero ¿por qué ella estaba sola? Porque no era bien recibida por las otras mujeres, por su estilo de vida. Tal vez tenían miedo de que ésta le coma algún marido. Así es que no se asociaban con esta mujer. Así es que vemos que al mediodía, en un momento de calor, está buscando agua. No a la mañana temprano para comenzar sus actividades, como era lo normal, que las mujeres vayan y busquen, llenaban sus tinajas y tenían agua para todo el día. Ella lo hacía a esa hora porque no era bien recibida. Dice que cuando las mujeres iban a buscar el agua era todo un evento. Es como que cuando las mujeres se juntan y se van al shopping todos juntos, o se van todos juntas al baño. ¿Ya viste eso? 3, 4 mujeres a un baño. Hay un sarambí santo en ese lugar, vamos a decir. Comienzan a hablar de todo y de eso y no para. Y bueno, así es cuando hacen las cosas juntas y se agradan. Así mismo hacían esa algarabía y pasaba el esfuerzo de traer el agua pasaba mucho más livianamente. Así es que ella estaba sola por las consecuencias de su vida. Pero que llegó un momento que se encuentra ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí Él supo tocar ese en su corazón y llamar la atención de ella y ella abrirse al Señor para ser un testigo del Señor a toda esa ciudad. El Señor te está llamando. Hay un llamado sobre tu vida. Tú tienes un propósito para hacer. Tú tienes una función que el Señor quiere hacer con tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero terminar orando por ti. Hoy quiero terminar orando para que tomes esa decisión de servir al Señor. Tal vez te identificas con la mujer de los fracasos en la vida y quiero convocarte a buscar al Señor. Tal vez el Señor está usando este programa para llamarte la atención y decirte, es tiempo, hijo mío, hija mía, a responder al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esa vida. Señor y Espíritu Santo, que tú estés consagrando esa decisión que está tomando en el nombre de Cristo Jesús. Y si nunca has recibido a Jesús, repite ahora conmigo estas palabras sencillas, diciendo, reconozco que soy pecador y reconozco que tú, Jesús, muriste en la cruz del Calvario por mí. Derramaste tu sangre para limpieza de mis pecados. Entonces hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si has hecho esta corta oración, nos gustaría estar en contacto contigo. Nos gustaría enseñarte, discipularte, ministrarte y hablar más acerca del llamado de Dios hacia tu vida. Así es que ponte en contacto con nosotros. Ahí mi hijo va a estar poniendo alguna dirección para que ustedes puedan hacer ese contacto a través de ustedes. Hasta pronto. Nos vemos.